Platzi tiene un libro, se llama Crear desde acá y está ya mismo disponible en platzi.com/book. Ahí puedes ir a comprarlo en cualquier lugar del mundo en su versión Amazon en Kindle. El libro fue escrito por Nicole Chapoval, Chief Business Officer de Platzi. ¿Cuánto tiempo llevas en la aventura de Platzi, Nicole? En Platzi, 11 años, aunque realmente en Platzi tendría que decir que llevo 10 años porque Platzi tiene 10 años. Solo que llevo 11 años trabajando contigo. Claro, porque antes nos llamábamos Mejorando.la y era otra empresa. Fue en Y Combinator que hicimos el pivot y el cambio a Platzi, pues la realidad del día de hoy. Entonces son 11 años de construcción en conjunto y 10 años de Platzi. Así es. ¿Cuál es la lección del libro? Yo diría que si fuera a resumirlo en algo muy concreto, la lección es que nosotros en nuestra región, en Latinoamérica, tenemos no solamente las herramientas, sino unas condiciones, un entorno, un ambiente que nos hacen perfectos para crear cualquier cosa desde acá, pero que es importante conocer esas condiciones y saber aprovecharlas en lugar de pronto estar buscando crear o hacer cosas como las hacen desde otras regiones del mundo, principalmente desde el norte global, que es de donde nos traemos la mayoría de aprendizajes. Entonces, parte del mensaje que tú quieres dejar con el libro es cómo pensar en la cultura latinoamericana no como una cultura de desventaja comparado con Europa, Estados Unidos para la construcción de innovación, tecnología, sino como una cultura que sus particularidades e idiosincrasias son la ventaja. Y entonces lo que cuentas acá es básicamente un montón de chismes de Platzi, de nuestra latinoamericanidad y cómo eso hicieron a Platzi posible. Sí, de hecho, mucho de lo que a nosotros nos pone en ventaja es lo que también nos ha puesto en dificultades, que no hay que desconocer las dificultades y no hay que desconocer las situaciones a las que nos tenemos que enfrentar. ¿Cuál? ¿Cuál es una dificultad clásica latinoamericana al crear una compañía? Pues, por ejemplo, saber cómo funciona el acceso a Internet o el acceso a dispositivos móviles o el acceso a computadores en nuestra región. De pronto, si vivimos en las ciudades más grandes, no lo vemos tan fácil, pero la verdad es que ese acceso todavía no está tan democratizado. Y aunque no hay que desconocer eso, lo que sí podemos hacer es pensar cómo eso se convierte en algo distinto que nos puede servir para crear una empresa, una idea, un negocio, no necesariamente en tecnología, pero pues sí, el libro, la verdad, está muy enfocado en lo que podemos lograr con tech. Hay un ejemplo que doy en el libro de algo que le pasó a Uber. Uber, cuando estaban intentando entrar al mercado mexicano, tuvieron un montón de desafíos también de cómo hacía la gente, por ejemplo, para pagar las carreras. De hecho, este ejemplo empieza desde antes con la India y el acceso que tiene también la India a la bancarización. En el caso de México, lo que tuvieron que hacer pues el equipo de design thinking y de producto de Uber fue pensar cómo hace la gente para hacer pagos de tal forma que no sea utilizando cash. Y entonces ahí pensaron en Oxxo, por ejemplo. Y que eso es algo que en los mexicanos que nos están viendo les parecerá muy obvio, ¿no? Como hacer pagos en Oxxo, pero que de pronto un equipo trabajando desde Silicon Valley ni siquiera se le hubiera ocurrido que esa puede ser una opción para hacer un pago. Entonces, son ese tipo de cosas en las que invita a pensar el libro, como cuáles son esas particularidades de nuestra audiencia, de nuestra región, de la gente con la que convivimos, que pueden convertirse en una oportunidad. A mí siempre me ha impresionado en nuestra historia de Platzi, que tú lo mencionas en el libro, cómo por una época larga nosotros fuimos la primera compra online de la mitad de nuestros usuarios. Uno siempre piensa que como uno vive en la burbujita del iPhone y en la burbujita de la ciudad y que este barrio y el otro, entonces uno piensa pues que todo el mundo tiene algún tipo de método de pago, que todo el mundo ha hecho una transacción,
pero luego uno va a ver la realidad y para muchas personas la idea de crear cualquier tipo de transacción por internet es algo completamente nuevo, completamente foráneo y nosotros terminamos empujándolos a hacer esa primera transacción. Sí, yo creo que todavía pasa y algo que también es muy bonito es como nosotros hemos tomado eso para, no para ver pues cómo llegamos a más gente que sí pueda o que sí tenga los medios, que sí tenga no solo los medios del el dinero, sino la posibilidad de hacer una transacción online, sino cómo nosotros nos vamos adaptando a esto. Otro ejemplo que doy en el libro es el tema de la piratería, que nosotros nos enfrentamos mucho a eso y hoy yo creo que nunca hablamos de piratería. Tenemos un mecanismo interno, un sistema ya como automatizado, pero es verdad, no es una conversación como lo era antes. No es una conversación y una cosa que nosotros vimos como en la dinámica también de nuestra audiencia es que mucha gente comparte cuentas y como que más allá de ver eso como un problema, Que lo, Netflix lo ve como un problema, por ejemplo. Netflix lo ve como un problema, pero en nuestro caso es un poco entender que también el acceso a educación, que es lo que estamos haciendo nosotros, pues tiene, o sea, la gente es muy solidaria y muy comunitaria. Entonces, cuando nosotros vemos esto, decidimos, no, pues hagamos planes familiares, saquemos Expert Duo para que dos personas se puedan unir y acceder a Platzi. Y justo el ejemplo de Netflix es perfecto porque es como en lugar de pensar esto es un problema y cómo lo prohibimos, pues vemos, esta es una particularidad de nuestra región. ¿Qué fue lo más difícil de escribir este libro? ¿Algún capítulo particularmente difícil y por qué? Yo creo que hubo momentos difíciles. No sé si hubo un capítulo particularmente difícil, pero sí hubo momentos difíciles en los que pensé eh, si estaba escribiendo algo que le iba a importar a alguien. ¿Por qué? Porque, bueno, parte de esto también está escrito en la introducción y es, nosotros hemos logrado mucho, pero al mismo tiempo nos falta tanto por lograr. Y yo me preguntaba si era el momento de escribir un libro como este, porque como que, ¿qué es lo que voy a entregar? Voy a entregar como unos aprendizajes de una empresa que va en la mitad o sí, como que va en la mitad del camino y mucho de lo que está escrito aquí es sobre fracasos o sobre cosas que probamos y de pronto vimos que no funcionaban tan bien y que les logramos dar la vuelta. Entonces creo que esa fue la mayor dificultad, pensar cómo hago para entregar algo que sea de valor y que le sirva a la gente, porque al final yo he leído un montón de libros que vienen de Silicon Valley. Aquí nosotros recomendamos muchos libros sobre negociación, libros sobre creación de producto, cómo dar feedback, pero pues esos libros están escritos por personas que no viven en nuestra región, que no conocen cómo funcionamos nosotros con nuestras sutilezas. Y creo que hay un momento como de realización en el que pensé, bueno, eso es lo que tengo para entregar, más allá de si esto le va a importar a alguien o no, pues sí hay muchísimos aprendizajes que sí creo que se pueden llevar, tanto personas que están trabajando en tecnología como personas que quieren emprender o incluso cualquier persona que quiere crear algo, lo que sea. ¿Por qué la gente que lo ha leído te dice que lo ha leído? La gente que lo ha leído se identifica con, mucha gente se identifica, por ejemplo, hay un capítulo sobre el feedback, sobre cómo damos retroalimentación, que yo creo que es algo muy representativo de Platzi. Pero a pesar de que sea muy representativo de Platzi, otras personas que no trabajan con nosotros, no han pasado por el equipo, leen esa parte y conectan con la forma en la que nos comunicamos en Latinoamérica y cómo es trabajar en una empresa latinoamericana de tecnología o no. Entonces, digamos por ese lado. Ahora, hay un capítulo al final que ha conectado con
un tipo de persona con el que nosotros no hablamos tanto, yo creo, y es con los educadores. Porque el último capítulo se trata sobre cómo pensar en la educación con inteligencia artificial. Es una pregunta que nos estamos haciendo en Platzi ya desde hace un par de años y se están haciendo la pregunta, por supuesto, a las universidades, instituciones educativas. Y ese capítulo conecta con un tipo de persona muy diferente a nuestra comunidad, porque yo creo que hay una especie de parálisis en cuanto a la educación, ahorita que llegó inteligencia artificial, en la que la mayoría de instituciones no saben qué hacer con algo que yo creo que no es un problema, solo que están enfocados en que ese es el problema y es cómo hacemos para que los estudiantes no usen AI para hacer sus tareas y sus trabajos. A mí me parece que es la pregunta incorrecta, pero es donde están parados todos. Y ese capítulo aborda ese tema. Una pregunta que nos hacen mucho, que yo he escuchado, que me han hecho mucho, y yo creo que vale mucho la pena evaluarla más a fondo. ¿Por qué fuiste tú la que escribió el libro? Pues a mí me gusta mucho escribir, pero pues a mucha gente le gusta escribir. Yo creo que esto requería varias cosas. Una, pues conocer bastante de la historia, de cómo hemos construido nuestra comunidad, cómo hemos construido esta empresa, cómo hemos construido la cultura. Pero pues ahí todavía en esa intersección hay varias personas. Yo no soy la única, por supuesto. Requería el gusto por escribir, pero yo también creo que requería como una especie de sacrificio. No, yo no sé si Platzi se puede dar el lujo de que tú pararas a escribir esto, por ejemplo. Cuando tú te refieres a sacrificio, te refieres a quién estaba dispuesto a invertir. ¿Cuánto tiempo tomó escribir un libro? ¿Cuánto te tomó escribir este libro? 2 años. 2 años. Entonces, ¿quién estaba dispuesto a gastar 2 años de su tiempo junto con él? Porque tú también tienes un trabajo, tú eres la Chief Business Officer de Platzi. Sí. Cuando arrancaste a escribir este libro, ¿cuál era tu rol? Chief of Staff. ¿Cuáles han sido tus roles en Platzi? Para darle contexto a esta pregunta. Sí. ¿Tú entraste a Platzi como qué? Como Student Advocate. Un saludo a nuestro equipo de Student Success. Esto es en idioma normal, soporte al cliente. De hecho, en ese momento se llamaba soporte. Ahora es muy bonito, se llama Student Advocate. Que son las personas que abogan por los estudiantes, el representante del estudiante. Entonces, tú arrancaste en soporte y luego ¿qué pasó con tu carrera? Soporte, entonces luego tuve la oportunidad de liderar el equipo de soporte. Te volviste la líder del equipo de soporte de Platzi. Y ese equipo se llamaba Support and Community. Y entonces hacíamos Platzi Live nosotros. Wow. Ajá. De ahí pasé a Education. Entonces estuve en Education. ¿Pero estuviste en Education en calidad de qué? De Head. Fuiste la Head of Education. O sea, tú dirigiste nuestro equipo de educación. Sí. De hecho, en el primer capítulo que trata sobre la comunidad, está escrito la metodología de Platzi. La metodología de cómo creamos contenido educativo. Que es parte de nuestra salsa secreta y platzi.com/book. Ahí está, abajo. ¿Qué más? Después pasé a un rol muy extraño para mí. Head of Operations. ¿Por qué extraño? Porque eso sí que no lo sé hacer. ¿Y Head of Education sí lo sabes hacer? No, no sabía hacer ninguno, este tampoco. Pero en ese no tuve éxito. Los otros yo creo que sí. En Head of Operations fue como esto no es para mí. Esto no es para mí. No. Yo también creo que era por el momento. ¿Qué año fue esto? ¿O qué época? Esto era 2018. O sea, esto fue después de la serie A, pero cuando de repente eran cosas que no encajaban. Sí. Y fue después de nuestro intento de morirnos por el mal cálculo del 2017. Exacto. Ajá. Entonces no había mucha claridad en finanzas, la nómina. Yo tuve que hacer la nómina de Platzi y eso no lo quiero volver a hacer nunca. Gracias, perro, Paola, te amo. ¿Qué? No, eso. ¿Cuáles eran los sentimientos que te generaban hacer la nómina de Platzi? Yo pensaba que eso era Freddy se gana 100, Nicole se gana 2.
Yo creía que era así como estos se ganan y hay que subirlo al banco y ya. Obviamente muy ingenua. No, pues llevar una empresa es dificilísimo. Entonces hay que pagar muchos impuestos. Cada vez que se paga nómina, esa dispersión es una cosa. Bueno, hoy, la verdad es que hoy debe ser re fácil. Pues hay software. Sí, nosotros no teníamos software. Nosotros esto en esa época lo hacíamos en Excel, Wow. a mano. No, muy, muy difícil. Lo más difícil de ser Head of Operations fue pagar nómina. Fue pagar la nómina. Sí, pues hubo unos retrasos en esa época. Retrasos de pago de nómina. Sí, sí. Mira, ahí Majo se está No acordando. me acuerdo de nada de esto. Yo, claro, porque Sí. Cristian estaba a cargo y yo probablemente estaba ¿qué? Haciendo fundraising o en otro lado. Y tampoco, sí, yo creo que Increíble. Sí. ¿Cómo terminó tu rol de Head of Operations? pues contraté gente que sí lo sabía hacer. O sea, lo que tú hiciste fue necesito contratar a alguien que me rescate. Sí. Y así fue como te deshiciste de ese rol. Pero ¿cómo dijiste Sí. quiero parar de hacer esto y hacer otra cosa? Yo creo que desde que empecé sabía que no quería. Entonces dije, necesito un plan rápido para salirme de esto. Porque no. Metafórico. mm, Pero sí. ¿cómo fue? ¿Esto fue con quién? ¿Con Cristian? Es, pues sí, bueno, pero, o sea, sí, yo le reportaba a Cristian en ese momento. Ajá. Pero Cristian y tú siempre han creído que yo puedo hacer todo. ¿Esto es una queja? Eh, no. No. Es una queja contra mí, sí. Que yo nunca creo que puedo. Pero si a ustedes nunca les pareció que yo no lo estaba haciendo bien, nunca o no lo dijeron, por lo menos. No sé si era porque no querían tampoco ustedes enfrentarse al Excel de la nómina, pero sí, a ustedes nunca les pareció que yo lo estuviera haciendo mal, gracias. Muy bien. Pero ¿cómo terminó el rol? O sea, ¿cómo fue la conversación para acabar con el rol? Porque esto yo creo que representa mucho de lo del libro. Tú estás hablando de lecciones de feedback, de comunidad, de construcción de cultura interna. Y tú eres la víctima de esta cultura. Porque tú entraste del equipo de soporte y en este momento eres la Chief Business Officer. En una carrera de una década, que es el equivalente a 2 carreras universitarias, has crecido lo que crece una persona normal en 50 años de carrera. Entonces, como víctima de esta cultura, Víctima de mis invenciones. estos son los momentos bonitos. ¿Cómo se acabó el rol de Head of Operations? Contraté unas personas, un equipo, no era solo una persona, Ajá. contraté un equipo, pero además pues fuimos a Stanford. Ahí fue cuando estuvimos en el curso de Stanford, sí. Nicole y yo fuimos juntos a Stanford Graduate School of Business. Fuimos a Stanford y ahí yo te dije, I don't think I can do this anymore, refiriéndome al rol. Y yo te propuse que yo quería ser Chief of Staff. Y ahí empezó el rol de Chief of Staff. Primera temporada, porque hay 2 temporadas de Chief of Staff. Ok. ¿Fue Chief of Staff luego qué? VP of Education, luego otra vez. Volviste a educación. Sí. Porque esta señora no funcionó, ¿cierto? La señora Wikipedia. No, luego hubo también un señor. Ah, Sí. fine. Entonces, porque esto es muy interesante, sí, porque entonces Chief of Staff, VP of Education, Chief of Staff, Chief Business Officer, ¿cierto? Sí. ¿Por qué es un Chief of Staff, primero que todo? Chief of Staff es muy diferente en cada empresa. De hecho, yo me certifiqué como Chief of Staff en 2022. ¿En dónde? En la Universidad de Oxford. Y ahí tuve la oportunidad de compartir con otros 40 Chief of Staff de muchas partes del mundo. Yo era la única latina. Y ahí me di cuenta que Chief of Staff significa una cosa en cada empresa. Hay Chief of Staff desde un rol muy de asistente ejecutivo, que lo que hace es como apoyar con la agenda y con los, digamos, los compromisos del CEO. Puede haber Chief of Staff, puede haber varias Chief of Staff en una sola empresa, por ejemplo. O sea, por ejemplo, aquí podría haber habido Chief of Staff para el CEO, Chief of Staff para el COO. Right. Sobre todo hay, por ejemplo, para CMO, para marketing. Pero ¿cuál sería tu definición favorita de Chief of Staff? Mi definición favorita es que yo, bueno, en ese momento optimizo
el tiempo y los recursos del CEO. Wow. Y la toma de decisiones. Tiempo, recurso y toma de decisiones. Entonces, todo lo que en su momento hiciera que tú tuvieras más tiempo, que tú pudieras tomar decisiones más fácil, que tú tuvieras los recursos para tomar esas decisiones, ese era mi trabajo. Chévere. Y luego fuiste a VP of Education. Y esto fue por una necesidad de la compañía. Sí, esto fue por una necesidad de la compañía. Yo creo que yo igual siempre he regresado, como que siempre me termino metiendo, sea como sea, a la parte de creación de contenido educativo. Por ende, creaste el libro. Por ende, creé el libro. Y ese rol también lo disfruté mucho. Y ahora eres la Chief Business Officer. Entonces me gustaría ir ahí porque tú escribiste este libro entre tu último rol de Chief of Staff y este rol de Chief Business Officer. Chief Business Officer es en esencia manejar toda la vertical de negocios corporativos de Platzi, nuestra relación con otras empresas, que es nuestra vertical de mayor crecimiento en este momento. Sí. ¿Cambió mientras escribías el libro tu perspectiva del libro, el cambio de rol? Uy, total. Total. ¿Cómo? El libro es de la Chief Business Officer. El libro definitivamente empezó siendo de la Chief of Staff, pero sí, cuando lo lean van a ver que habló mucho de un cambio que tuvo la compañía. Todo el tiempo menciono un cambio que tuvo la compañía. Spoiler alert, Platzi sufrió un cambio. Platzi ha sufrido muchos cambios, eso es normal en las compañías, pero hay un cambio salvaje que Platzi vivió, que muchos estudiantes no vieron, pero que está acá. Y parte de la magia es que los estudiantes no lo vieron o lo notaron muy suave, pero internamente eso fue un tsunami. Sí, fue un cambio también incluso dentro del equipo. Yo hablo mucho de eso, del cambio que vivió la compañía. Y yo cuando empecé a escribir el libro, pues no pensé que iba a hablar de eso. Tampoco porque yo creo que no sabía que eso estaba pasando hasta que pasó. Entonces, sí se siente y directamente se menciona que la empresa tuvo un cambio de prioridades, que empezamos a ver cómo movíamos otro tipo de palancas. Y de hecho hay una parte en el libro en la que yo hablo de cómo nos enfrentamos nosotros otra vez a cruzar el abismo, haciendo referencia a un libro que nosotros mencionamos mucho, que se llama Crossing the Chasm, Cruzando el Abismo. Nosotros, pues ya con tanto tiempo que llevamos con la plataforma, hablándole directamente a nuestros estudiantes, pues nos habíamos acostumbrado a una forma de hablar, una forma de crear contenido, una forma de hacer marketing y de alguna manera estábamos como convencidos de que esa era la manera. Y cuando empezamos a acercarnos seriamente a las empresas, nos damos cuenta no solo que no funciona igual, sino que tenemos que otra vez crear una forma de hablar, tenemos que cambiar y que además eso que habíamos creado, que creíamos que era lo máximo, pues sí es lo máximo para un grupo grande de gente, pero para otras millonadas no se entiende y de pronto hasta no sirve. ¿Escribir el libro cambió tu relación con Platzi? Sí. ¿Cómo? Yo me acuerdo que cuando lo entregué ya para, como cuando ya uno no puede hacerle cambios. Hay un punto en el que uno entrega el contenido y ya no le puedes hacer cambios. Y me acuerdo que cuando lo entregué, pensé una frase que era como que ya trascendí. Ya trascendí, ya no importa si estoy aquí, no estoy, no, sí, como que ya esto es, y también como que el libro iba más allá, como lo que decía ahora de que el libro llegó a un tipo de persona que de pronto no nos conoce mucho, pero es la gente que está como más en educación, en academia, ese trascender y también
la idea de pensar que este libro ya no es mío tampoco, como que ya está ahí afuera. Y no sé si tú a veces sientes eso con Platzi, o sea, pensando en la empresa como, esto ya está ahí, yo estoy aquí, yo hice esto, pero ya no es mío. No sé si eso se entiende, tiene algún Sí, sentido. el ya no es mío, definitivamente lo siento constantemente. Quizás lo que a mí no me pasa es que yo no pienso mucho en el tema de trascender, porque en mi cabeza todo el tiempo estoy pensando en lo que falta, en lo próximo que falta, en lo próximo que falta, en lo próximo que falta. Mi mente siempre está obsesivamente enfocada en qué necesito para que sea más grande. Yo creo que la única razón por la que no pasa con un libro es porque cuando el libro es físico, aquí ya no hay nada que hacer. O sea, yo aquí no puedo hacer nada más. Que me acuerdo mucho de esto que estás diciendo. Yo por mucho tiempo hacía blogs y ahí yo sentía eso que sientes tú, porque uno siempre puede volver a ajustar. Ah, no, para mí eso es pecado. Cuando uno publica un post en un blog, el post se quedó así. Para ser justos, yo sí he regresado a arreglar problemas ortográficos y cosas por el estilo. Sí, pero puedes seguir añadiendo al blog. Ah, claro, ¿Sí? claro, por supuesto, claro. Ah, no le puedes añadir más capítulos al libro. No, yo ya si quiero decir, tengo algo más que decir, tengo que hacer otro libro. Obviamente puedo hacer contenido en otros medios, pero esto puede ser lo único que alguien sepa sobre mí. Wow. ¿Y cómo te sientes al respecto de eso? Por un lado, hay una parte de mí que se siente muy orgullosa de haber hecho esto, del trabajo que hubo detrás y del resultado, pero también al mismo tiempo en ese momento en el que dije esto trascendió, ya no es mío y qué orgullo y todo, al mismo tiempo dije, este libro es una mierda y necesito escribir otro ya que refleje lo que estoy pensando ahora. ¿Cuál sería el próximo libro? He pensado en varias ideas, pero la que tengo más como presente es de las conversaciones que tengo con las empresas acá pues en toda nuestra región. Nosotros en Platzi siempre decimos que estamos en la frontera de la tecnología, estamos muy conectados. Y es real. Es real, sí. Estamos muy conectados con las herramientas más nuevas, las tendencias más nuevas, qué está pasando. Y de hecho, probablemente nuestra comunidad está ahí también, nuestra comunidad de estudiantes, ustedes que nos están viendo. Pero cuando voy a hablar con las empresas, veo como una brecha muy grande. Por supuesto, no en todas las personas. Hay personas increíbles en las empresas con las que nosotros trabajamos y hay empresas increíbles también maravillosas. Pero hay una brecha gigante primero de curiosidad intelectual. Hay mucho miedo. Dentro de las compañías en América De Latina. las compañías y los incentivos están muy desalineados. Los incentivos que tiene la gente están muy desalineados. La gente trabaja para no cometer errores, trabaja para cuidar su puesto y no hay que desconocer, o sea, también estamos en una región difícil, nadie quiere perder el puesto. No es fácil conseguir un trabajo, todo eso es verdad, pero incluso en empresas donde no despiden, empresas que tienen años funcionando de la misma forma, veo los incentivos muy desalineados y eso yo creo que ahí hay mucho por decir. ¿Qué es lo que tú quisieras que ese libro lograra? Ahora, pero no lo has escrito y esto es una idea en abstracto, pero me encanta la idea. Y si tú quisieras que una sola cosa pasara, ¿cuál sería? Yo me imagino como una insurrección. O sea, tú quieres que los empleados se levanten en armas. Los empleados, sí, sindicato. No. Pero yo sí creo que estas cosas pasan por personas maravillosas que a veces hay mucha suerte de que esas personas son líderes en las compañías. Nosotros trabajamos con muchas que tienen unos líderes
así, que están dispuestos a mover el cambio y así. Pero hay otros donde no. O hay otras en donde hay uno o dos, pero el resto están rezagados, el resto están, a veces es muy triste, pero están bloqueando el avance. Entonces yo sí creo que esto pasa con la gente, a veces sí hay 1, 2, 3, 5 personas que son muy buenas, son tan buenas que no hay nada que hacer. Toca seguirles el ritmo o esa gente se va y las empresas pues dejan de ser competitivas. Mira que honestamente te compro la idea de crear una historia que ayude al grueso de la población productiva de nuestra región estancada en la estabilidad a construir crecimiento y liderazgo. Y suena de lo que me estás contando que esto lo obtuviste gracias a tu trabajo de Chief Business Officer, que te ha forzado a tener estas conversaciones que de otra manera no habrías tenido. Sin duda alguna. De otra manera no hubiera tenido estas conversaciones y agradezco este rol por eso. ¿Cuál es la lección que queda ahí? No, pues que uno se mete a cosas que cree que no puede hacer o que cree que no le gustan y eso no importa tanto. ¿Será que algún día esa lección se internaliza? No, ¿Y cuál es la lección que tú esperas que la gente se quede con este libro? yo de verdad espero que la gente que lea este libro quiera más, no más de este libro, sino yo al final planteo mucho de la curiosidad intelectual y la creatividad. Y para mí este libro e incluso mi recorrido en Platzi ha sido un encuentro con mi creatividad, mi forma de ser creativa. Y esa forma de ser creativa está 100% determinada por la curiosidad intelectual, por aprender cosas nuevas que de pronto no están conectadas inmediatamente con lo que uno está haciendo, con lo que uno está trabajando. Yo aprendo unas cosas que a veces digo, ¿qué hago con esto? Pero todas las que he aprendido eventualmente las llevo a unas conversaciones que terminan resultando en unas cosas muy interesantes. Así solo sea una conversación muy interesante con una persona con la que no pensé que iba a hablar o no pensé que iba a conectar. Entonces, yo espero que si leen este libro solo quieran seguir leyendo más cosas, quieran seguir aprendiendo más cosas, quieran tener conversaciones de temas de pronto extraños, pero esos temas extraños, esas conversaciones llevan a momentos de creatividad que generan las ideas que cambian el mundo. Vayan ya mismo a platzi.com/book y ahí encuentran el libro, cómprenlo para Kindle, pero lo más importante que puedan hacer hoy ustedes por nosotros y por el libro es dejarnos un review. Dejen una opinión de lo que les pareció el libro para que más y más personas lo encuentren y lo compren. Muchas gracias, Nicole. El libro es Crear desde acá. Gracias a todos. Muy lindo verlos otra vez en Platzi Live. Espero sus reviews. También los pueden dejar en... Bienvenida. Muchas gracias. Gracias, Majo, otra vez por la bienvenida a tu programa.